Buen día a todos, mi nombre es Jessica Navidad y a continuación se presentará el desarrollo de la guía de laboratorio virtual número 3, denominado cinética enzimática. Son 5 puntos los cuales vamos a mencionar. Entonces comencemos con el primero. Según el desarrollo de la práctica, vamos a establecer la relación entre los elementos que fueron utilizados. Vamos a comenzar con el primero. Como elemento número 1 tenemos lo que es el buffer fosfato a diferentes pH. Los buffer o soluciones amortiguadoras son mezclas de ácido a base débiles combinadas con su sal conjugada que le confieren propiedades especiales a la solución resultante. Puede impedir o amortiguar las variaciones de pH. Además, sirve como para mantener la constante de pH. Es de mencionar también que el tapón fosfato está compuesto por el hidrógeno fosfato y el dihidrógeno fosfato. Actúa en el plasma y el líquido intersticial y este tapón tiene un pK de 6,8, el cual está mucho más cerca del pH plasmático. Al pH donde la enzima presenta máxima actividad se le conoce como el nombre de pH óptimo. Y los pHs que se utilizaron durante la práctica fueron de 5.4, de 6.0, de 6.8, de 7.4 y 8.0. En esta tabla observamos la clasificación según su pH. Entonces decimos que el tubo número 1, que es de 5.4, es fuertemente ácido. El tubo número 2, que es de 6.0, es medianamente ácido. El tubo 3, que es de 6.8 de buffer fosfato, es neutro. El tubo 4 es de mediamente básico. Y por último, el tubo 5, que es de 8.0 de buffer fosfato, es básico. Como segundo elemento tenemos el almidón al 2%. Esto es un sustracto y estructuralmente el almidón es un poliglicano, que es un polímero de unidades de glucosa, compuesto por una mezcla de polisacáridos conformada por amilosas al 20%, amilopectina al 8% y una fracción minoritaria de 1 a 2% de conformación no glucosídica como lípidos y minerales, aunque esto depende de su origen botánico. El almidón se compone únicamente de residuos de glucosa que están unidos entre sí a través de enlaces de 1,4 y enlaces ramificados de 1,6 para formar amilosa y amilopectina. El tercer elemento es la saliva. Este es un fluido orgánico complejo incoloro y de consistencia acuosa o mucosa que es producida por las glándulas salivales. Existen 3 pares de glándulas salivales mayores, la parótida, submandibular y sublingual. Además, la saliva es una secreción exócrina compuesta por un 98% de agua, además de minerales, electrolitos, hormonas, enzimas y inmunoglobulinas, citoquinas y otros compuestos dependiendo de la glándula de la que le obtengamos. Su pH es de 6.0 a 7.0 y la cantidad y composición de la saliva secretada va a depender de factores como velocidad de flujo salival, ritmo circadiano, tipo y tamaño de la glándula salival, duración y tipo de estímulo, dieta, drogas, edad, sexo y estado fisiológico. Y entre las enzimas de la saliva más importantes encontramos la amilasa o pticalina. Entre las enzimas salivales, la más abundante es la alfa-amilasa, que contribuye un 20% a un 30% de las proteínas totales de la saliva, y esta es responsable de la digestión inicial del almidón, transformándolo en destrina, maltosa y glucosa. Este tipo de enzimas se destina a promover la degradación de los componentes alimentarios, volviéndolos adecuados para la absorción intestinal. Alrededor de un 80% de la amilasa es sintetizado en la glándula parótida y el restante en la submaxilar. Y entre las funciones tenemos la lubricación. Este lubrica y mantiene la humedad de la cavidad bucal,
mucosas y dientes, ayudando a la correcta fonación y a la dilución de los alimentos. Otro es la capacidad amortiguadora. Tampón o buffer. La capacidad amortiguadora es la habilidad de la saliva para contrarrestar los cambios de pH, es decir, ayuda a proteger los tejidos bucales contra la acción de los ácidos o alcálisis provenientes de la comida o de la placa dental, por lo tanto puede reducir el potencial cariogénico del ambiente. Otra tenemos lo que es la función digestiva. Este ayuda a la formación del bolo alimenticio por la acción de las enzimas que presenta. Asimismo, facilita la deglución. Otra de sus funciones es que facilita el habla al hidratar la mucosa oral y la faringe y sirve como medio diagnóstico para diferentes enfermedades. Como cuarto elemento tenemos la milasa salival, denominada también tialina. Es la principal enzima de la saliva que hidrolasa, que tiene la función de digerir el glucógeno y el almidón para formar azúcares simples. Este se produce principalmente en las glándulas salivales, sobre todo en las glándulas parótidas y en el páncreas. Y presenta su actividad enzimática máxima de pH 7. Su tipo de enzima sería la alfa-milasa. En este caso, está presente en la saliva. La milasa salival humana es la proteína de la saliva que se encuentra en mayor concentración y posee actividad enzimática, ya que cataliza los enlaces de alfa de 1,4 glucosídicos de los almidones y los carbohidratos. Es de mencionar también que los enzimas como catalizadores biológicos se usan un catalizador biológico en pequeñas cantidades para acelerar la velocidad de una reacción bioquímica sin consumirse o transformarse durante las reacciones. Las constantes de equilibrio de las reacciones no son alteradas por los catalizadores, solo cambia la tasa de aproximación al equilibrio. Las reacciones en las células son catalizadas por catalizadores biológicos conocidos como enzimas, que pueden acelerar las reacciones entre muchas veces. Las enzimas funcionan mejor bajo condiciones fisiológicas a pH neutro y temperaturas de 38 grados centígrados. Y por último, es de mencionar que la amilasa es un enzima que degrada al almidón. Como quinto elemento tenemos el cloruro de sodio. Esta es una solución isotónica para perfusión. Se utiliza para reemplazar el agua y las sales de sodio y cloruro que pueden llegar a ser bajos como consecuencia de diferentes alteraciones o trastornos. También se utiliza como solución de transporte de otros medicamentos, y la composición de la solución isotónica de cloruro sódico al 0,9% es que el principio activo bien se sabe que es cloruro de sodio y este posee 0,9 gramos, su pH es de 4,5 a 7,0 y en la práctica se utilizó el cloruro de sodio al 9% para diluirlo a la saliva hasta lograr el 20 ml de la solución. Se colocó 1 ml de la saliva diluida a cada tubo. Esta fue catalizada con la enzima correspondiente y al ser metabolizada por otros productos más pequeños, entonces comienza a suceder lo que es en sí la reacción. El sexto elemento es el baño María, 38 grados centígrados. Este baño de María se utiliza para incubar muestras en agua en una temperatura constante durante un tiempo determinado. En este caso, en el de la práctica, se colocó a 38 grados centígrados por 5 minutos para asemejar temperaturas fisiológicas. Y luego comienza el otro paso, ya antes mencionado, donde se comienza a diluir el cloruro de sodio en la saliva y entonces comenzamos a observar lo que es la decoloración en cada tubo. Tenemos el yoduro de potasio. Es de mencionar que el yodo, que es prácticamente insoluble en agua, se disuelve fácilmente añadiendo yodo de potasio. Por este motivo, la solución de yodo con yoduro de potasio en agua se llama reactivo o líquido de Lugol o simplemente Lugol. El yodo de
de potasio es una sal compuesta por 76% de yodo y el 23% de potasio, que se presenta en forma de cristales hexaedríticos transparentes o blancos. Dentro de la práctica, luego del baño de María, se agregaron 2 gotas de solución de yodo en yoduro de potasio en cada uno de los tubos, y es ahí donde se comienza a observar el cambio, ya que al inicio de los tubos estaban teñidos de color azul o azul oscuro. Con la adición de la enzima comienza a descolorarse. Como punto número 2, según la escala del 1 al 5, siendo la mayor decoloración, se ha tomado en cuenta entonces lo siguiente. En la tabla observamos que está clasificado por número de tubo, por su pH buffer fosfato y claro, por su intensidad de color. Entonces, el tubo 1, que sería el de 5.4, tiene una intensidad de 1, el de 6.0 tiene una intensidad de 2, el de 6.8 tiene una intensidad de 3 y el de 7.4 tiene una intensidad de 4. Y por último, el de 8 tiene una intensidad de 5. Es aquí donde este último tubo tiene la mayor decoloración. En este punto, suponiendo que los tubos fueron preparados de la misma manera, pero antes de colocarle el yoduro de potasio se coloca a diferentes temperaturas por 5 minutos. Entonces aquí nos vamos a poner a imaginar nuestra intensidad de color y siempre clasificándolo según la escala del 1 al 5, decimos entonces que el que tiene 5.4 tendría una temperatura de 4 grados centígrados, sería en hielo. Este estaría en la escala número 1. El de 6.0, que tendría temperatura ambiente, estaría en el 2. El de 6.8 con temperatura de 38 grados centígrados estaría en el 3. El de 7.4 con temperatura de 38 grados centígrados estaría en el 4. Y el último tubo de 8.0 con temperatura de 100 grados centígrados estaría en la escala número 5. En conclusión, según las escalas, al aumentar la temperatura, aumenta el número de moléculas con una energía igual o mayor a la energía de activación, con lo que aumenta el número de choques efectivos. La velocidad de la reacción se duplica por cada 10 grados centígrados de aumento de temperatura. Por lo tanto, si agregamos hielo, esta velocidad se disminuirá. Es así que la reacción será más lenta. En este punto, con los datos de los cuadros anteriores, se han graficado los resultados tomando en cuenta que la abscisa X irá a la temperatura y pH y la abscisa Y irá a lo que es la velocidad de reacción aproximada o el valor de intensidad de color. En el gráfico 1 podemos observar que según la escala del 1 al 5, el que tiene mayor decoloración de pH buffer fosfato es el 8.0 y el que tiene su color intenso, o sea, color azul oscuro, es el pH buffer fosfato de 5.4. Esto prácticamente se debe a las reacciones enzimáticas al momento de diluir la saliva con las otras sustancias, y aquí sucede un cambio por la interacción de sustratos y enzimas. En el gráfico número 2 se observa la velocidad de reacción y tomando en cuenta que entre mayor temperatura, mayor será la velocidad de reacción. Por lo tanto, de igual manera, el 8.0 tiene su velocidad de 5, ya que posee una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces, mayor sería su velocidad, y el de 5.4, por tener una temperatura de 4 grados centígrados, sería lenta su reacción, de igual forma su intensidad de color. Por último, vamos a mencionar dos conceptos. El primero, el pH óptimo. El valor de pH, el cual la actividad es máxima, se denomina a pH óptimo. Dicho pH no tiene por qué coincidir con el pH intracelular. La relación entre pH y la actividad depende del comportamiento ácido-base de la enzima y del propio sustrato. Además, cada enzima tiene un rango óptimo de pH. Al cambiar el pH fuera de este rango,
hará más lenta la actividad de la enzima y los valores de pH extremos pueden causar la desneutralización de la enzima. Es de tomar en cuenta que la mayoría de las enzimas son muy sensibles a los cambios de pH. Desviaciones de pocas décimas por enzima o por debajo de pH óptimo pueden afectar drásticamente su actividad. Por último, vamos a mencionar lo que es la temperatura óptima. En general, los aumentos de temperatura aceleran las reacciones químicas, como ya se mencionó, por cada 10 grados centígrados de incremento la velocidad de reacción se duplica. Estas reacciones catalizadas por enzimas siguen esta ley general. Sin embargo, estas proteínas a partir de cierta temperatura se empiezan a desnaturalizar por el calor y la temperatura a la cual la actividad catalítica es máxima, entonces aquí esto se le llama temperatura óptima.